inicio también para darle ese respeto a todos los compañeros que puntualmente estuvieron conectados. Conforme se vaya conectando los demás, bueno, se irán integrando. Esperemos que puedan estar a tiempo para tener toda la información que requieren para sus medios. Como les comentaba, ya todos me conocen, José Manuel Martínez, vínculo de medios en Puebla, del senador Alejandro Armentamier, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en el Senado de la República. Saludo a Brenda Calderón, a Jorge Franco, el equipo de comunicación del senador Alejandro Armenta. Muy buenos días. Un favor, si alguien tiene abierto su micrófono, les ruego lo cierren y lo vayamos abriendo en el momento que sea necesario de las preguntas y respuestas. Saludar a todos nuestros compañeros y amigos de los medios. Nos llevaríamos unos buenos minutos. Entonces, si lo permiten, saludamos al senador Alejandro Armentamier, presidente de la Comisión de Hacienda en el Senado de la República. El tema del día de hoy es la Agenda Legislativa 2021. Si lo permiten, senador, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias, muy buenos días. Les saludo a todas y a todos desde el Senado de la República, agradeciéndole a José Manuel, a Brenda Calderón que nos apoyan, a Jorge Franco, a esta convocatoria que se ha hecho de medios nacionales y de medios locales en Puebla. Mis hermanos de Puebla, gracias por conectarse. Quiero en primera instancia compartirles el deseo sincero de que este año que inicia, por eso es la primera rueda de prensa, en este año que inicia, la salud y la prosperidad, la esperanza, sea un factor que predomine en su hogar y que el COVID pase lo más pronto posible y que no afecte a nadie de ustedes. Ese es el deseo que tengo sincero para ustedes, amigas y amigos de los medios de comunicación. El segundo paso concreto es presentarles la agenda legislativa. Ya Paco la tiene preparada, los temas de agenda legislativa que, por favor, Paco, pon la pantalla. Estos temas de agenda legislativa que ustedes pueden observar ahí, tiene que ver con la agenda concurrente y la agenda que el grupo parlamentario de Morena tiene. Esta agenda concurrente implica una serie de iniciativas y reformas en materia educativa, en materia de ciencia y tecnología e innovación. Vamos a regular en parte un elemento central que hace falta entre el Estado, la Federación y los estados y los municipios para lograr la vinculación con los organismos descentralizados y los particulares para el reconocimiento y validez oficial de estudios. Esto, desde luego, es un tema central. Ustedes saben que hay muchos problemas con respecto a la validez oficial de estudios y es un tema que en este periodo que iniciará en el mes de febrero queremos abordar. Adelante, por favor. En la siguiente lámina, ustedes podrán observar la reforma al sistema integral de justicia. Vamos a presentar, eso nos ha comentado el senador Ricardo Monreal, una modificación al artículo 164 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal, que tiene que ver con la protección a los adolescentes. Esto es fundamental, sobre todo por el uso de juguetes y de armas réplica que en ocasiones son utilizados para actos delictivos. La que sigue, por favor. En esta podrán ustedes observar, dentro de las agendas, la agenda concurrente que tenemos con el presidente de la República tiene que ver con la regulación al financiamiento público de los partidos políticos nacionales para reducir la asignación presupuestal. Ante un escenario de crisis y en un gobierno que ha impulsado la austeridad, esta austeridad, desde luego que también tiene que llegar a los procesos electorales. Esto también tiene que ver con la reforma administrativa para que los órganos autónomos sean absorbidos por parte de las dependencias federales. Este es un tema, sin duda, que va a causar conmoción y que habrá un gran debate. El debate sobre los entes autónomos, las dependencias federales.
La que sigue, por favor, Paco, si eres tan amable. Quiero decirles también que por parte del senador Ricardo Monreal, de manera especial, estamos dando seguimiento a la reforma a la ley del outsourcing, el tema de la subcontratación y también garantizar el respeto a los derechos laborales, las conquistas laborales de los trabajadores mexicanos. Este es un tema central que tanto Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores estamos abordando, y desde luego, si me ayudas a bajar la pantalla en esta misma presentación, tenemos la reforma a la ley del Banco de México. Hay que recordar que esta reforma ya fue aprobada en el Senado de la República, se encuentra en la Cámara de Diputados. He dialogado, he tenido encuentros con el presidente de la Junta de Coordinación Política, el coordinador diputado Ignacio Mier Velasco, con quien tuvimos un encuentro con el gobernador del Banco de México, y acordamos esta semana, entre jueves y viernes, instalar la mesa técnica con voces que no hemos escuchado. Ya escuchamos al banco, ya escuchamos al Banco de México, ya escuchamos a las instituciones financieras, pero nos falta escuchar sin duda a los grupos migrantes que aportan a nuestro país más de 900,000 millones de pesos en remesas. También nos hace falta escuchar a las instituciones que promueven el turismo en nuestro país. Es necesario escuchar a la industria turística nacional sobre esta iniciativa, y seguramente en el mes de febrero se tomarán las medidas que correspondan con la Cámara de Diputados, nuestra colegisladora, a la que le manifestamos nuestro respeto pleno a su trabajo legislativo. También, adelante por favor, en la siguiente lámina, ustedes podrán observar que está en proceso de creación la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. Es muy importante la reglamentación orgánica, el funcionamiento y el ejercicio de atribuciones que la Fiscalía debe de tener como un ente autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio. También está en discusión el trámite de la Ley de Educación Superior, que la propia Comisión de Educación ha planteado. La siguiente, por favor, para comentarla con los medios. Tenemos, como ustedes saben, ya en análisis de comisiones, la creación de la Ley de Economía Circular. Esta es muy importante, esta iniciativa que presentó el senador Ricardo Monreal, porque busca la reutilización de desechos orgánicos e inorgánicos. Tiene que ver con la vida útil en el corto plazo, en el mediano plazo, basándose en esquemas de extracción, producción, consumo y disposición final. Esta iniciativa que presentó el senador Monreal, desde luego que es una iniciativa que busca proteger al planeta, los ecosistemas, y eliminar de basura, de desechos orgánicos e inorgánicos, los ríos, las barrancas, los mares, los océanos. También hay otra iniciativa que tiene que ver con la ley de remuneración de los servidores públicos, a efecto de que se respeten los principios rectores de proporcionalidad e igualdad. Este es un tema central que desde luego que también gira en torno al derecho de las mujeres. Esto, digamos, serían en términos generales la agenda concurrente, la agenda legislativa de la Cámara de Senadores, del grupo parlamentario, los temas que está abordando el senador Ricardo Monreal, desde luego que nosotros apoyamos, y les diría que de manera especial he presentado varias iniciativas, algunas ya están en proceso, las presentaré en este mismo periodo de febrero, y tiene que ver con una iniciativa para reglamentar, para defender la sobrevivencia de los tiburones. Es la iniciativa de aleta de tiburón para que se reglamente la captura por el daño, la muerte de tiburones por actividades de aleteo. Es decir, hay quienes solo por deporte, solo por satisfacer una situación de ego personal, por tener un trofeo en su casa, una aleta de tiburón, están lastimando esta especie y están poniendo en riesgo
un organismo vivo tan importante en el ecosistema de nuestro planeta. También debo decirles que estamos presentando una iniciativa para regular los colorantes de alimentos. En este momento quiero aprovechar para presentar este libro. Ya tengo aquí el libro que en diciembre logramos sacar. Este libro tiene que ver con la pandemia de los azúcares añadidos en México. Lo he comentado en otros momentos. Este libro ya está a disposición y con mucho gusto lo puedo compartir con ustedes porque es un documento que trabajé durante año y medio y que tiene como parte central el análisis de el nuevo etiquetado que ya tenemos, pero también analiza las otras pandemias que van más allá del COVID y que tiene que ver con el excesivo abuso en el consumo de endulcorantes. Y hay que diferenciar los colorantes, los endulcorantes del azúcar. Hoy en día la industria alimenticia no distingue entre el azúcar de caña con los endulcorantes que son químicos que generan y dañan sin duda la vida, la salud de los mexicanos. Adelante, por favor, con la siguiente presentación. Bueno, debo decirles también que tengo en proceso legislativo, acuérdense de la iniciativa que presenté para hacer homogéneos los derechos del planeta, el derecho a la vida del planeta, catalogarlo como un ente de derechos para que los ecosistemas que hoy en día están siendo afectados, lesionados por la actividad humana, en el artículo 4 constitucional, para nosotros es importante elevar a rango constitucional el derecho a la vida del planeta, igual que el derecho humano a la vida. Y también debo informarles que está en proceso legislativo con los diputados, con la colegisladora, nos encontramos la iniciativa de reforma a la Ley de Disciplina Financiera en los estados y en los municipios. Esta iniciativa es muy importante porque si bien logramos el año pasado la eliminación de los fideicomisos públicos estatales, nacionales, estatales, pero de orden nacional, que fueron una fuente de saqueo brutal, inmensa en nuestro país, lo cierto es que los fideicomisos públicos estatales y municipales siguen funcionando y sigue esta fuente de saqueo brutal enorme en el país. Estados como el Estado de México, Guanajuato, Puebla, Jalisco, Veracruz, Chihuahua, Guerrero, son estados que recibieron cantidades millonarias de recursos extraordinarios no etiquetados en la ley de ingresos durante los últimos 2 sexenios, y a través de estos fideicomisos se alimentó la creación de proyectos APPs, PPS, proyectos público-privados, se endeudaron a estados, a municipios, están prácticamente en bancarrota muchos municipios del país, de estos estados que he comentado, y es necesario que se clarifique a través de la ley de disciplina financiera en los estados y en los municipios el monto de la deuda que se está pagando de manera oculta, de manera extraordinaria, como lo que sucede en Puebla. Caso concreto, Puebla está dejando de recibir 300 millones de pesos del impuesto sobre la nómina mensualmente para destinarlo al pago del fideicomiso Evercore. Y esto que sucede en Puebla, como ejemplo, es lo que sucede en estados como el Estado de México, Jalisco, Veracruz, Chihuahua, Guanajuato, Nuevo León. Por eso es necesario que, desde luego, se atienda con esta iniciativa que presenté y que voy a darle seguimiento y que por eso informo a ustedes que es un tema central para nosotros en esta rueda de prensa. Así es que esos son mis comentarios de orden general para ustedes, a mis amigos de los medios de comunicación nacionales y los medios de comunicación poblanos, que agradezco también su presencia y su vinculación. Estoy a sus órdenes para que me ayuden a moderar la etapa de preguntas y respuestas. Claro que sí, senador, gracias. Es la exposición de la agenda legislativa del senador Alejandro Armenta Mier. Tengo ya la participación de 4 compañeros de medios poblanos. El primero va a ser Chucho Lemus.
Él es de Ultra Noticias. Después de Chucho Lemos daremos el micrófono a Yasmín Curiel de Informativo 102. Y en este bloque de 3 preguntas y respuestas va Alejandro Limón de 5 Radio. Tenemos más, primero estos 3 y luego continuamos con otros 3. Así es que Chucho Lemos, Ultra Noticias, adelante por favor. Gracias, José Manuel, senador, muy buenos días, confío en que me escuchen y para hacerle 2 preguntas en concreto, senador, si me lo permite, pues el fin de semana, luego aquí al menos en Puebla se daba a conocer un video que circulaba en redes sociales en donde usted tendría aspiraciones políticas para ser el candidato de Morena a la presidencia municipal de Puebla. Incluso en ese video se le escucha a usted decir que ya tiene armado el expediente y estaría definiendo su posible participación para finales de enero. Tomando esto como contexto, senador, me gustaría plantear la siguiente pregunta. A raíz de esto, pues cuando se da a conocer el video también se empezó a manejar en redes sociales sus vínculos con José Cristian N. alias El Grillo, saber si esto pues no lo estarían perjudicando en sus aspiraciones políticas, luego de estarlo pues mencionando con estos nexos, con este presunto delincuente que se le acusa por los hechos violentos del 2018 y que con base en fotografías pues participó en algunos mítines de usted de cuando se registró en los procesos internos de Morena para la gobernatura del estado. Y 2, saber, senador, con la caída de Freddy Erazo como magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, ¿no significaría para usted, pues, esto un tropiezo político dentro de su carrera y que también podría afectar en sus aspiraciones en esta posible contienda interna de Morena para la alcaldía de Puebla? Serían esas 2. Muchas gracias. Vamos con Yasmín Curiel, por favor, Informativo 102. Gracias, José Manuel. Muy buenos días a todos. Senador, muy buenos días. Senador, igual en el mismo sentido de mi compañero, preguntarle sobre sus aspiraciones a un cargo de elección popular para este proceso 2021. Y también, senador, saber por qué no esperar al 2024. Apenas en 2019 era usted senador en funciones y también quiso aspirar a la gubernatura. Dejó por un momento, en este caso, el cargo de representación que actualmente tiene. Ahora nuevamente pretende participar. Digo, yo sé que es un derecho que usted tiene político, sin embargo, ante la ciudadanía, ¿no se ve usted o no tema ser reprobado por la ciudadanía? Porque al final ellos son los que votan, nosotros somos los que votamos, los electores. Y ¿por qué no esperar entonces a 2024? ¿Cuál es la prisa por participar en este proceso electoral? Si sería un tema de ganar incluso imagen o incluso sería de un tema de confrontación con el gobernador Miguel Barbosa Huerta. Gracias y buenos días. Yasmín Curiel. Y la última pregunta de este bloque es de Alejandro Limón de 5 Radio. Adelante, Alejandro. Muchas gracias, José Manuel. ¿Qué tal, senador? Buenos días todavía a todos. Se dijo que la llegada del magistrado Freddy Erazo era el regreso de Alejandro Armenta a la política poblana. Con la salida del magistrado, sigue exiliado, como nos había declarado antes de la llegada del magistrado, porque nos decía usted que iba a participar con Morena en este proceso electoral. Incluso cuando se hablaba de que podría renunciar o cambiar de partido, usted nos había dicho que se quedaba en Morena, pero que seguramente participando en alguna otra entidad como delegado, porque no era el momento para participar en la elección de Puebla. Con la salida de Freddy Erazo, nuevamente sigue usted exiliado de la política poblana. Pregunto, gracias. Alejandro, este bloque de 3 preguntas, senador, las contestamos y después continuamos con más. Gracias a Jesús, a Yasmín y a Alejandro Limón. Si me permiten, miren, este bloque lo vamos a dedicar a contestar preguntas y respuestas. Como entiendo que hay una inquietud respecto a la postura que tuve la semana pasada sobre la valoración que estoy haciendo de mi participación en el 2021, tengo preparado un documento. Aquí está, miren, tengo preparado un documento que al término
de las preguntas y respuestas, las y los que gusten, lo puedo exponer en 3 minutos para que se pueda visibilizar la dimensión de lo que estamos hablando. Bueno, pregunta Jesús Lemus sobre el tema de la candidatura. Debo aclarar que estoy valorando y me preguntaron a mí, como yo realizo entrevistas de manera permanente, es mi trabajo, mi prioridad en el Senado es el trabajo legislativo y comunicar el trabajo legislativo. Hubo una pregunta expresa, insistente, de un medio de comunicación que yo respeto, y me decían si tenía interés de participar en la contienda del 2021. Yo he venido diciendo de manera contundente que lo estoy valorando. ¿Y por qué lo estoy valorando? Porque Morena necesita unidad, necesita un candidato o candidata fuerte. Necesitamos una planilla ganadora si queremos realmente competir frente al PAN, que ustedes saben, en el 2019, el triunfo de nuestro amigo Luis Miguel Barbosa tuvo complicaciones en toda la zona metropolitana. Se perdió Puebla, se perdió Cholula, se perdió San Andrés, se perdieron el núcleo metropolitano de Puebla, y esto nos refleja una alta competitividad respecto al PAN. Si a eso le agregas que el PAN va en coalición con el PRI, agudizas más el nivel de competencia que tendrá Morena de cara al 2021. Entonces, ¿por qué valoro participar? Valoro, no he decidido, siempre he dicho la frase, valoro participar. Valorar participar es prepararte. Por eso también he dicho que tengo mi expediente preparado para la posible circunstancia de decidir participar. ¿De qué depende mi participación? He hecho un llamado a quienes aspiran a la candidatura en Morena y los aliados de Morena a este importante cargo. Estoy en contacto con Claudia Rivera, mi amiga Claudia Rivera, la presidenta municipal de Puebla. Estoy en contacto con el diputado Gabriel Biestro, quien es presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara Local. Estoy en contacto con un hombre valioso, fundador, que también ha manifestado en redes sociales su aspiración, el doctor Abraham Quirós, primer candidato a gobernador en Morena, hay que decirlo. Estoy en contacto y he tenido comunicación con el maestro Armando Echeverry, quien también fue candidato a senador y candidato a gobernador por el PT, y que entiendo el PT junto con Morena vamos en alianza en el 2021. Y también estoy en contacto, he escuchado en diferentes medios la aspiración del diputado federal Alejandro Carvajal, un fundador muy importante también de Morena. Por lo tanto, mi propósito es hacer una convocatoria para que en torno a estos cuadros, hombres y mujeres y otros más que legítimamente aspiran, para que logremos en torno a un hombre o una mujer, que no necesariamente tengo que ser yo, sino que el partido logre en torno a un proyecto muy claro de administración municipal, en torno a un proyecto de fondo para que la ciudad de Puebla, el municipio de Puebla, recupere el lugar que le corresponde en el país, en el mundo, en nuestra entidad, pueda participar de manera competitiva. Así es que mi comentario, la valoración que estoy haciendo es para que, a ver si nos permiten ahí, porque se está reproduciendo, a ver si nos ayudan ahí a saber si el micrófono. Félix Muñiz, si me escuchas, Félix Muñiz, por favor, cierra tu micrófono, si eres tan amable, por favor. Gracias, Félix. Les decía, el propósito es construir
en Morena PT, entiendo que con el Verde también, una candidatura fuerte en torno a un proyecto con una planilla ganadora. Por lo tanto, la valoración que estoy haciendo es en torno a eso, en el pleno ejercicio de mis derechos. Por eso es que esta pregunta responde en una parte a Jesús, a Yasmín y a Alejandro Limón. Con respecto a la otra parte de las preguntas, debo decirles que la elección de los magistrados electorales es una elección competencia del Senado que se llevó a cabo a través de la Comisión de Justicia. Y cuando acordaron todos los grupos parlamentarios las 11 fórmulas en 11 estados de la República, en el caso de Puebla, como en el resto de los estados, lo eligieron por consenso. Y en ese consenso se votó por 2/3 partes de los senadores, es decir, votaron senadores y senadoras de Morena, del PT, del PRI, del PAN, del PRD, todas las fórmulas donde se incluía a propuesta que fue electa en la Comisión de Justicia, donde yo no soy parte ni miembro, el caso de Puebla. El tribunal tomó una determinación y el Senado respeta esa determinación. Las apreciaciones subjetivas de que si Armenta está exiliado, de que si regresa, que si va, que si viene, yo las respeto, son apreciaciones subjetivas. Yo soy un profesional de la política, tengo 30 años en la vida pública y he manifestado mi respeto pleno al gobernador del estado, porque también me dicen que si aspirar a un cargo es confrontar al gobernador. Yo no entiendo por qué tendría que ser que un ciudadano, no solo yo, el hecho de que Claudia aspire, o que Gabriel aspire, o que Abraham Quirós aspire, o que Alejandro Carvajal aspire, o Armando Echeverri, o cualquier otro personaje o ciudadano militante de la coalición aspire, no tendría por qué ser un enfrentamiento a un gobernador. El gobernador es un personaje al que respetamos y la ley es muy clara. Los poblanos ciudadanizados, no nacidos en Puebla, tienen derechos. Los poblanos que nacimos en Puebla también tenemos derechos. Así es que no es un tema de confrontarse con nadie, es un asunto de vida pública, es un asunto de derechos humanos y de derechos políticos. Hoy, como todos los días, esa es la otra parte de las preguntas, hoy, como todos los días, escuché al gobernador de Puebla, como escucho todos los días al presidente de la República en sus ruedas de prensa, como escucho las ruedas de prensa del senador Ricardo Monreal. Todos los días escucho las ruedas del presidente Andrés Manuel, las ruedas del gobernador y las ruedas que da el líder de la Cámara de Senadores. Es parte de una formación política que tengo. Y hoy, el gobernador de Puebla, a pregunta que le hace un medio sobre lo que dice un medio de una vinculación de un delincuente o presunto delincuente de narcomenudeo, hoy el gobernador comenta que él no pretende ni busca y que claro que no me vincula con este personaje. Entonces, si el gobernador y la fiscalía dicen eso, yo no entiendo por qué un medio de comunicación me busca vincular. ¿Se acuerdan cuando el exgobernador de Puebla, difunto Rafael Moreno Valle, me quiso vincular con un acto fuera de toda proporción, creándome un expediente de mi paso por la Secretaría de Desarrollo Social? Recuerden que yo acudí a la fiscalía y después de un año me prestaron el expediente, me defendí, gané el caso y bueno, pues si hubiera algún asunto, de la misma forma, yo estoy a disposición de las autoridades, pero mi vida pública ha sido pública. Tengo calidad moral para hablar y ver a los ojos y tengo ética y tengo prestigio que cuido, así es que no hay
ninguna situación que a mí me pueda vincular con un acto o con un actor o con un personaje que realice actos delictivos en Puebla. Yo veo fotos ahí de guachicoleros y de algunos otros personajes de dudosa reputación que se han tomado fotos con candidatos, con gobernadores, con exgobernadores, y eso no significa que estén vinculados a actos delictivos. Cuando tú estás en campaña y estás en la vía pública o haces un meeting en una plaza pública, pues puede llegar cualquier persona. Es parte de los derechos humanos que tenemos, libertad de tránsito, libertad de asociación, y el que alguien se tome una foto contigo no quiere decir que tú tengas un vínculo delictivo con esa persona. Un médico que atiende a un enfermo, y si ese enfermo es un delincuente, pues el médico, igual que los abogados, los médicos, igual que los abogados, por profesión, están obligados a atender este tipo de casos. Así es que con esto procuro darle respuesta a las 3 preguntas que me hace Jesús, Yasmín y Alejandro. Senador, tenemos también, más preguntas por acá, pero vamos alternando porque tenemos también medios nacionales. Brenda Calderón, si lo permites, por favor. Muchas gracias, José Manuel. Teresa Juárez de Universal, que no está conectada, pero nos está viendo por Facebook Live, me mandó una pregunta. Cuando comenta que se reservarán los organismos autónomos, ¿eso quiere decir que el gobierno federal asumirá sus funciones? Por ejemplo, la organización de las elecciones federales. Y Víctor Manuel de la Vega, que está en el estado de Puebla, perdón, José Manuel, el diario Momento también quiere hacerle un par de preguntas. Muchas gracias. Permiten, iríamos con Víctor Manuel de la Vega, con Miguel Ángel Pérez Merchant y, por favor... Gracias. ¿Escuchan? Permíteme. Muy bien. Señor senador, muy buenos días. Quiero agradecer a mi amigo José Manuel Martínez y a la dama Brenda Calderón su apoyo. Muchas gracias por invitarme, por manifestarme a la forma de entrar. Senador, yo hace 8 días en un programa de radio, y es importante, manifesté que usted ya le quedaba grande, lo digo con respeto y cariño, le quedaba muy chica la gobernatura de Puebla, porque ya estaba en las grandes ligas. Usted está en el Senado haciendo una labor importantísima. Nosotros hemos visto legisladores que nunca han subido a tribuna y usted tiene muchas iniciativas. De hecho, usted ha combatido la corrupción, ha legislado para que la corrupción sea un delito grave. No voy a mencionar todas sus iniciativas. Una muy importante es por la salud de los mexicanos, para regular la ingesta de carbohidratos y de azúcares. Usted le dio, senador, un regalo maravilloso de cumpleaños al presidente cuando le expone que la deuda externa de México puede ser pagada en el corto plazo con el oro blanco, con el litio. Usted tiene una trayectoria impactante e impresionante, quiero decir, lo publiqué en mi columna de hoy, usted brilla con luz propia en el escenario político. Mi pregunta y la duda es, ¿cómo alguien como usted, que puede brincar al gabinete, así como hay una secretaría para devolverle al pueblo lo robado, debería haber una para combatir el saqueo del país que usted está denunciando y señalando? Entonces, mi pregunta concreta, senador, con cariño y respeto, ¿cómo es que alguien como usted, que brilla con luz propia, está valorando, como dice, aceptar la candidatura? Yo quiero suponer que la nomenclatura del partido Morena, hay que decirlo, Mario Delgado, analiza la gravedad del asunto de perder la presidencia municipal de Puebla y entonces le están pidiendo a usted que se sacrifique dejando una brillante trayectoria pendiente en el Senado para venir a Puebla a salvar la plaza. Esa es mi pregunta. Gracias. Gracias, Víctor. Terminé, señor. Pérez Merchant, por favor. Adelante, senador. Muchísimas gracias. A ver, voy yo. Gracias, senador. Buenos días, Miguel Ángel Pérez Merchant.
La primera sería, si nos pudiera compartir qué hay, qué avanza en el asunto del tema de los azúcares, y cómo, qué reacción han tenido las empresas y los consorcios, si hay algún resultado respecto a reserva de lo que nos platicó la última vez. Dos, hablando de que usted vio la mañanera del gobernador, ahí se refirió a usted en torno a la pregunta de un medio sobre sus presuntas aspiraciones, que hoy son valoraciones a una candidatura. ¿Qué opina de que el gobernador le desea suerte y que le vaya bien en sus aspiraciones a la capital? Es decir, amablemente o políticamente le está deseando suerte al senador de la República. Y tres, ese pudiera ser senador, aunque no es precisamente, digamos, su comisión, si se ha tocado en el Senado el asunto de la crisis que están viviendo los trabajadores de la salud. Esta semana la revista Proceso dio a conocer que se están formando sindicatos y se pretende crear un organismo nacional para... Miguel Ángel, se cerró tu micrófono. ¿Me escuchas, Miguel Ángel? Se cerró tu micrófono. Está partida tu intervención. Miguel Ángel Pérez Marchant. A ver, ahí estoy. Ahí estoy. ¿Qué se escuchó o qué falta? ¿Todo? No. Pregúntame. Miguel, la parte de los trabajadores faltó. Ok. La parte de los trabajadores. Sí, senador, finalmente se da a conocer en la revista Proceso la formación de un sindicato nacional de enfermeras y enfermeros en virtud a la grave crisis laboral que hoy están denunciando, de la que son víctimas. Por ejemplo, trabajadores de la salud en Puebla, Reserva del Escenario Nacional, han señalado que en el Hospital General de Cholula les pagan 6,400 pesos mensuales. Algunos llevan hasta 10 años trabajando como outsourcing, es decir, como freelance, y denuncian ellos que en honor a la pandemia les sean tomados en cuenta sus derechos. Si bien es cierto, no es su comisión, si el Senado en el plano general se ha hablado de esto, de esta situación tan grave en medio de esta pandemia. Gracias, senador. Continuamos con su respuesta, senador, para después dar paso a las preguntas nacionales. Claro que sí, muchas gracias. Lo que comenta Tere, Víctor, Manuel de la Vega y Miguel Ángel. Con respecto a los órganos autónomos, estamos nosotros en espera de revisar la propuesta que el Ejecutivo nos va a enviar. También hay un análisis, hay una discusión sobre los entes autónomos. Yo creo, lo digo con mucho respeto, que esta valoración de los entes autónomos, la eliminación de algunos entes autónomos, no pasan por el INE, ¿eh? Lo digo con mucho respeto. Yo por lo menos como senador de la República, creo que quien debe de conducir los procesos electorales debe de ser un ente autónomo. Sin embargo, hay organismos públicos descentralizados o autónomos, son otra cosa, autónomos dentro de la administración pública. Hay entes autónomos que sí hay que medir, sí hay que valorar su vigencia, porque los gobiernos del régimen anterior crearon fideicomisos para deshacerse de responsabilidades que son competencia de ellos y crearon entes autónomos para justificar abuso, actos fuera de la ley. Hay un ente que se encarga de revisar, hay un ente autónomo que se encarga de revisar la explotación minera y nunca hemos visto un pronunciamiento en contra del saqueo de oro, plata o el saqueo de litio que se está haciendo en este momento. Entonces, yo diría que se va a revisar a los entes autónomos, se van a revisar cuáles entes autónomos solamente se crearon para justificar el saqueo y la desviación de los fines del Estado mexicano, del gobierno, y en el caso de las elecciones, yo en lo personal no estoy de acuerdo en que desaparezca el órgano autónomo que coordina los procesos electorales, porque nuestra democracia requiere de que el gobierno, cualquier gobierno, esté ajeno de los procesos electorales. Esa es mi opinión y creo que este será un tema que se habrá de discutir seguramente en las próximas semanas, meses. Con respecto a Víctor Manuel...
Perdón, senador, Sí, Tere sí, Moreno Tere. del Universal, para Sí, Tere. repreguntarle antes de que se me vaya. Entonces, ¿la Cámara de Origen sería diputados o sería el Senado de la República? Y si nos pudiera, pues, mencionar o adelantar algunos de los organismos cuya existencia se está analizando, y si ya se tocó, por ejemplo, yo sé que tal vez no le corresponde a usted, pero si ya se comenzó a abordar en la Junta de Coordinación Política del Senado. Senador, le agradezco y disculpe la interrupción. No, Tere, está muy bien. Tere, concretamente este es un tema que está en la agenda pública, no está en la agenda legislativa hasta este momento. Como tú sabes, 2 semanas antes de que inicie el periodo ordinario, es decir, la próxima semana, seremos convocados los senadores por el senador Ricardo Monreal para revisar la agenda legislativa para el periodo de febrero. Hasta ese momento sabríamos si es un tema a considerar. Se ha estado ventilando por algunos entes del gobierno federal, se ha estado ventilando más en medios de comunicación y es un tema que nosotros tenemos que analizar, pero no es un asunto que tengamos en este momento en la agenda legislativa. Como tu pregunta también, entiendo, así se la hiciste a Brenda, era en el sentido de qué iba a pasar con las elecciones. Yo te diría en lo personal, y esto es a título personal, que el ente autónomo Instituto Nacional Electoral tendría que seguir siendo un ente autónomo, porque la democracia en nuestro país ha vivido un proceso de evolución. La reforma del 88-89, ciudadanizando los órganos electorales, es un proceso que prácticamente lleva 3 décadas, casi 4 décadas, que pues ha reflejado resultados importantes en la democracia de nuestro país. Eso sería respecto a la pregunta que me haces. Gracias. Bueno, continúo rápidamente dando respuesta a lo que comentó Víctor Manuel de la Vega y a Miguel Ángel Pérez Merchant. Sobre litio, seguimos con esa lógica de avanzar en esta iniciativa. Es muy importante la nacionalización del litio. Este mes buscaremos la reunión con la nueva secretaria de Economía. Ya he compartido información con la secretaria de Energía sobre la importancia del litio en nuestro país y es un tema que tenemos la obligación de abordar si queremos realmente aprovechar la posición energética que México va a tener en los próximos años y en el próximo siglo respecto a la transición de las energías fósiles a las energías limpias, energías renovables. La pregunta que me haces es ¿por qué participar? No, aquí nadie salva la plaza, ¿eh? Yo quiero decirles que no tengo ni postura ególatra, ni me siento mesías, ni me siento, iba a decir un refresco que no quiero mencionar de altos niveles de calorías, pero ni me siento ese refresco, el último refresco en el desierto de esa marca, por ningún motivo. Se trata de generar una candidatura fuerte en Morena y el hecho de valorar mi participación es una invitación y una convocatoria que le estoy haciendo a mi amiga Claudia Rivera, a mi amigo Gabriel Biestro, al doctor Abraham Quirós, al diputado Alejandro Carvajal, si es que así lo considera, al maestro Armando Echeverry y a otras y otros poblanos y poblanas que han manifestado su aspiración de participar para que construyamos una candidatura fuerte. ¿Por qué mi interés de participar, de valorar mi participación? Bueno, pues porque es evidente que cuento con el nivel de aceptación más alto y de competitividad más alta en el municipio de Puebla. Y no estoy recorriendo el municipio, ni estoy haciendo labor administrativa, ni ando entregando ningún tipo de apoyos. Lo que hago es mi trabajo legislativo, lo comunico y resultado de 30 años de trabajo en Puebla, pues hacen que tenga este nivel de posicionamiento. ¿Qué deseo realmente?
lo que deseo, transparente y realmente, es que todos estos personajes que legítimamente aspiran a obtener la candidatura a la presidencia municipal de Puebla tengan la sensibilidad, tengan la humildad, tengan la altura de miras para lograr una candidatura fuerte. Si él, y lo que quiero es eso, provocar la unidad en Morena, y por eso he manifestado, espero no tener que registrarme como candidato para que logremos la unidad. Y para ello tengo todo un plan, tengo toda una estrategia pública, abierta, legítima, como poblano nacido en el estado de Puebla, con el mismo derecho que tienen mis hermanos y hermanas poblanas o poblanos que no nacieron en el estado de Puebla, pero que son ciudadanos poblanos. Así es que, por eso es que mi comentario, Víctor, es en ese sentido. No es menospreciar, no es dejar, ni tampoco es estar en una postura irracional, es con mucha objetividad y con mucha serenidad. Miguel Ángel Pérez Merchan comenta sobre... Gracias, señor senador, gracias. Gracias. Miguel Ángel comenta sobre cómo van el tema de la iniciativa de los azúcares. Logramos ya el nuevo etiquetado, que es un tema de mucha importancia porque quien tiene en sus manos un refresco que dice que no debe de consumir un menor de edad, exactamente. Y si un padre de familia, en su libre albedrío, artículo 24 constitucional, pero desconociendo el artículo 4 constitucional, que tenemos el derecho a una vida sana y a una alimentación sana, si un padre de familia le da de tomar una bebida que por el gobierno ya está calificada como dañina para la salud de un menor, esa es una irresponsabilidad del padre de familia y queda en manos del padre de familia o de la madre de familia o del tutor darle un refresco al menor. Eso es muy importante, esto es trascendente. Segunda, he presentado una iniciativa, Miguel, y a nuestros amigos de los medios, he presentado una iniciativa para estimular a las empresas que produzcan alimentos con altos contenidos de sodio y altos contenidos de azúcar para que vayan graduando las fórmulas. A mayor contenido de azúcar de caña, menor impuesto. A menor contenido de azúcar y mayor contenido de endulcorantes, endulzantes o añadidos de azúcar que no es azúcar de caña, mayor impuesto. Así debe de ser la ley, porque hay una corresponsabilidad. Las empresas que producen alimentos con endulcorantes, con colorantes o con añadidos de azúcar están contribuyendo a las enfermedades crónico-degenerativas que tenemos en el país. México es el segundo país con obesidad infantil y estamos condenando a los niños obesos a que sean adultos hipertensos, diabéticos, y 7 de cada 10 personas que han muerto por el COVID se debe a enfermedades correlacionadas con el añadido de azúcar, el consumo excesivo de azúcares y el consumo excesivo de refrescos. Así es que en esa ruta vamos. Por eso es que, vuelvo a insistir, aquí está un pequeño libro de no más de 120 páginas que voy a compartir, se los voy a enviar a todos mis amigos de los medios de comunicación nacional y estatal, a Brenda y a José Manuel, les pido que hagan la lista. Es una pequeña aportación que trabajé con nutriólogos, con médicos, con especialistas, y que tiene que ver también con las iniciativas que estoy presentando, porque necesitamos corregir de fondo este gran problema que está matando. Fíjense, en México mueren 500,000 de mexicanos, hombres y mujeres mueren, 500,000 por las adicciones a los azúcares, por enfermedades como la diabetes, la hipertensión, el síndrome metabólico y demás enfermedades generadas por el abuso en el consumo de estos alimentos.
Y sobre el tema del sindicato de trabajadoras de la salud, Miguel Ángel, tomo nota del tema, voy a dialogar con los senadores que tienen esta comisión, tanto la Comisión de Salud como la Comisión del Trabajo, y con gusto me llevo esta tarea para informarte personalmente a ti, Miguel Ángel, pero también para informarle a la audiencia. Me llevo de tarea esta pregunta que me haces. Adelante, José Manuel. Gracias, senador. Tenemos dos intervenciones. Osvaldo Valencia, de Periódico Central, y Alejandro Limón. Se le quedó en la hoja una pregunta de 5 Radio. Adelante, por favor. Con gusto. Buenos días, senador, buenos días. Yo quisiera preguntarle por el tema de la designación de la magistratura en el Tribunal de Puebla. Preguntarle a su consideración o por qué incurrieron en este incumplimiento de paridad de género desde la Junta de Gobierno, si sabían que ya había reformas a nivel constitucional y a nivel local para dar cumplimiento a la alternancia de género en el tribunal local, bueno, en el tribunal electoral. Y también conocer si ya se sabe en qué tiempo o en qué plazo van a realizar el nombramiento de esta magistratura y si se tiene que reponer todo el procedimiento o con los aspirantes que se registraron se tiene que elegir a la nueva magistrada. Eso sería todo. Muchas gracias. Muy bien. Alejandro. Adelante, Alejandro Limón, por favor. Alejandro, adelante. Gracias. Gracias. Nada más para preguntar, ahora sí que como dice usted, senador, para que no interprete como lo hacen otros medios. ¿Usted conoce a Freddy Erazo? ¿Era su amigo? ¿Usted no sabía de la relación que existía con el Grillo, que era el abogado del Grillo, pregunto? Gracias. Adelante, senador, son las dos intervenciones que tenemos de medios locales. Gracias. Osvaldo, tengo entendido que se tendrá que tomar de los perfiles, hombres y mujeres que participaron en la convocatoria de 11 estados de la República, se tendrá que considerar a los que tienen el carácter de elegibles. Este es un proceso que lleva la Comisión de Justicia. No soy miembro de la Comisión de Justicia. Yo presido la Comisión de Hacienda, presido la Comisión de Disciplina Financiera en Estados y Municipios, la bicameral, soy miembro de la Comisión de Economía, soy miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores y soy miembro de la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal. Por lo tanto, cuando lleguen el trabajo de la Comisión de Justicia, llegará la propuesta y esa la votaremos. Tiene que ser votada por 2/3 partes, no solamente por la mayoría de Morena. Y la mujer que elijan, pues desde luego que será la que votaremos y apoyaremos. En este momento, el acuerdo que hizo la Junta de Coordinación Política, acuérdense que es un acuerdo con 11 estados. Se impugnaron 4 estados, no solamente Puebla, se impugnaron 4 estados. Y la resolución del tribunal fue esa, cosa que se respeta, se atiende. Así es que se va a reponer el proceso y se hará conforme al procedimiento que tiene la propia ley orgánica del Senado de la República. Alejandro Limón, imagínate, soy poblano de 30 años, conozco a un gran número de personas, conozco 11 generaciones de presidentes municipales, conozco 11 generaciones de políticos y políticas en sexenios federales y exsexenios estatales. Si te digo que no conozco a Freddy Erazo, pues va a sonar a una burla, sería un atentado a tu inteligencia. Claro que conozco a Freddy Erazo y claro que es mi amigo, yo no niego a los amigos, y claro que él en su derecho legítimo, como cualquier otro, se inscribió y participó en una convocatoria. Y estoy seguro que cuando haya otras convocatorias, él como abogado, en el ejercicio pleno de sus derechos, se va a inscribir. Entonces, pero eso no nos debe de asombrar. Lo que sí nos debe de asombrar es que alguien quiera vincular a un delincuente con una persona. Eso sí se llama correo del zar. Y tú sabes a qué me refiero cuando hablo del correo del zar. Por lo tanto,
Yo en lo personal no tengo ninguna preocupación, soy una persona que conoce la ley y que me he conducido con respeto, con moral, con principios. Y por eso es que si hay alguna observación, bueno, pues acudimos a las instancias que corresponden. Si hay una imputación, cuando alguien te señala un vínculo, bueno, eso sí tienes que valorarlo y debes de refutarlo. Yo no tengo ninguna relación con delincuentes en Puebla. Ojo, no tengo relación delictivas. Puedo conocer a personas, como te conozco a ti, como conozco a muchas personas, pero no sé lo que tú hagas fuera de tu trabajo laboral, como no sé lo que hagan otras personas. Yo conozco a todos los líderes comerciantes de los mercados, de las centrales de abasto, porque en 30 años de mi vida pública, pues tengo relación con ellos. Pero una cosa es conocer o saludarlos, tomarte una foto, y la otra es que participes en actos delictivos. Eso es totalmente diferente. Así es que yo no he participado en ningún acto delictivo, no pertenezco a ninguna organización criminal y ejerzo mis derechos plenos. El abogado Freddy, al que conozco, es un ciudadano que ejerce sus derechos plenos. Así son las cosas. Te cierran las Gracias. preguntas para Alejandro Limón y para Osvaldo Valencia. Brenda, tienes intervenciones nacionales. Adelante, por favor. Muchas gracias, José Manuel. Como hay algunos medios nacionales que no se pudieron conectar por jueves, nos están siguiendo en YouTube. Voy a leer las preguntas. Mira, desde la octava pregunta. Quiero que me puntualice si entonces están por la desaparición de los fideicomisos locales, con quién está trabajando la iniciativa de reformas y si ya la prohibió al interior de la bancada. Zacarías Ramírez de Aristín Noticias pregunta: ¿qué suerte ver para la iniciativa de la reforma de la ley de México, considerando que el propio secretario de Hacienda reconoció que tiene riesgos? Y mi compañero Franco Márquez también para preguntar de Gerardo Segura de Teostec. Adelante, Jorge. Gracias, Brenda. Buenas tardes a todos. Tengo una pregunta de nuestro compañero Gerardo Segura de Televisión Azteca. Él pregunta al senador su opinión sobre si el tema de la desaparición de los órganos autónomos traerá costos importantes electorales contra Morena. Eso significa minar fuertemente la democracia en el país que se ha construido a lo largo de décadas. Hay quien dice que el llevar a cabo algo de ese tamaño sería el comienzo para incendiar el país. ¿Se vale comprometer así a la nación? Esa es la pregunta de Gerardo Segura. Y tengo una más de Tere Moreno del Universal. Tere Moreno del Universal pregunta: cuando comenta que se absorberán los organismos autónomos, ¿esto quiere decir que el gobierno federal asumirá sus funciones? Por ejemplo, la organización de las elecciones federales. Es todo. Gracias Gerardo, gracias a Brenda. Con Yadira de la octava. Los fideicomisos públicos que fueron extinguidos, más de 100, eran la fuente de corrupción que quedó demostrada, es real. Hubo un saqueo brutal al país y se tiene que investigar y se tiene que llegar al fondo y tiene que haber justicia. En estados como Puebla, Hidalgo, Estado de México, Veracruz, Guanajuato, Chihuahua, Jalisco, desde que yo era diputado federal, miembro de la Comisión de Hacienda, hice un estudio de recursos no etiquetados en la ley de ingresos. Fíjense, no etiquetados en la ley de ingresos. Etiquetaban a la baja sabiendo que iba a haber más recursos, más ingresos, y estos, al no estar etiquetados en la ley de ingresos y en el presupuesto de egresos, se llaman recursos extraordinarios. Cerca de 2.5 billones de pesos en varios años legislativos, en varios años fiscales, fueron enviados a fideicomisos públicos, a estos estados, incluyendo Puebla. Por eso es necesario transparentar.
esos recursos. Esos fideicomisos públicos se crearon y además de que recibieron ese dinero no regular de la ley de ingresos y del presupuesto de egresos, comprometieron a municipios y estados, como en el caso de Puebla, con deudas que pasaron de 30,000 a 60,000 millones de pesos. Así están los estados de México, Guanajuato, Jalisco, Veracruz, Chihuahua. Por eso es necesario que la ley de disciplina financiera en estados y municipios regule. Fíjense lo que dice la ley hoy, la ley de disciplina financiera en estados y municipios. Los compromisos de pago no son deuda, porque son prestación de servicios. Con ese argumento cómplice de las autoridades del pasado, con ese argumento generaron deuda oculta que se sigue pagando. Ese es un tema que obliga a los senadores y a los legisladores para que los ciudadanos de Chihuahua que pagan impuestos y que están pagando la deuda sepan qué deuda están pagando. Los ciudadanos que pagan impuestos en Veracruz deben de saber qué deuda están pagando. Los ciudadanos del Estado de México, de Hidalgo, de Jalisco, de Guanajuato, de Puebla, de Veracruz debemos saber. A eso se refiere esta ley que estoy promoviendo. Pero claro, pues genera expectativa porque hay quienes no quieren que se sepa la verdad de cómo se ha saqueado, como a nivel federal se saqueaba con los fideicomisos públicos, también a nivel estatal se sigue saqueando a los mexicanos que viven en los estados y en los municipios a través de los fideicomisos públicos. Así es que vamos adelante con esta iniciativa, la estamos cabildeando, la estamos atendiendo. Claro que tiene contrapartes que no quieren que se resuelva por esto, porque hay recursos que siguen llegando a las bolsas de políticos y de políticos que se hicieron empresarios y crearon sus fideicomisos para saquear a los estados y a los municipios. Zacarías nos comenta del grupo de Aristegui, la reforma del Banco de México. El jueves, viernes, instalamos la mesa técnica con senadores y diputados. Nosotros respetamos el trabajo de los legisladores federales, de los diputados. Nosotros ya aprobamos la iniciativa, ya no está en nuestras manos hasta este momento. Vamos a trabajar, a acompañar con respeto a los diputados federales en esta mesa técnica. Vamos a escuchar a los grupos migrantes, vamos a escuchar a las cámaras de comercio, a las cámaras empresariales en materia de turística y abordaremos el tema acompañando el trabajo con la Secretaría de Hacienda y con el Banco de México. El propio presidente de la República, recuerden, el presidente de la República hace 3 semanas le pidió al Banco de México mayor sensibilidad. Seguramente esta entrevista, esta rueda de prensa no la escuchó el secretario de Hacienda, no escuchó al presidente de la República, seguramente. Porque ese día el presidente comentó que el Banco de México no debería de seguir las recetas al pie de la letra de los organismos internacionales y que debería ser más sensible. Le pidió al Banco de México, le comentó al Banco de México que era un exceso decir que se violentaba la autonomía del Banco de México con esta reforma. Y comentó el propio presidente el caso que al gobierno de la República le sucedió. 500 millones de dólares incautados por la Fiscalía General de la República, no pudieron donarlos para médicos, para las vacunas del COVID, para rehabilitar hospitales, para pagar enfermeras, porque el Banco de México le dijo al gobierno de la República que para que esos 500 millones de dólares, imagínense, 500 millones de dólares, pudieran repatriarse a Estados Unidos, tendrían que ir a Canadá primero. Y en Canadá, así lo comentó el presidente, en Canadá los expertos especialistas en este tipo de trabajos de revisión de dólares incautados tendrían que oler, asegurarse que no tuvieran olor a muerto. ¿Cuál es el olor a muerto? Según el Banco de México. Digo, para que por favor se
se analice con claridad. Si eso le pasa al gobierno de la República, que no puede aprovechar la incautación de bienes, como sucede en todo el mundo, Aquí tenemos el instituto para devolverle al pueblo lo robado, pero en Francia, en Estados Unidos, en Alemania, en China, en Japón, hay órganos del Estado-Nación que incautan bienes, propiedades, metales, divisas, y los ocupan para el desarrollo del país. Bueno, pues aquí el Banco de México le dijo no al presidente de la República, no puede usar esos 500 millones de dólares para atender la pandemia porque no se puede. Si eso le pasa al presidente de la República, la pregunta que yo les hago a ustedes, amigas y amigos de los medios de comunicación, ¿qué no le pasa a un hermano migrante que regresa a Zacatecas, que regresa a Michoacán, que regresa a Puebla, que regresa a Veracruz, que regresa a Guerrero, con $2,000? Acuérdense que la ley permite llegar con $9,900 en tu viaje, en tu regreso, y que el banco le dice, no puedes cambiar más de $300 al día, pero además tienes que abrir una cuenta bancaria. Tienes que ir con tus $2,000 o $3,000 a un lugar informal, y en lugar de que te los cambien por 29, 20, 19 pesos el dólar, te los cambian por 15, 14, 13 pesos. Eso es injusto. Y eso habla de la ignorancia y de la ineptitud del sistema financiero, que no ha sido capaz de resolver un problema que no es de los hermanos migrantes, que por cierto este año aportaron 900,000 millones de pesos de remesas a nuestro país. En un acto heroico que no ha hecho el Banco de México, en un acto heroico, nuestros hermanos migrantes incrementaron en 11% el flujo de remesas a nuestro país. Así es que le envié a mi amigo el secretario de Hacienda, le envié la rueda de prensa que dio el presidente de la República cuando habló del Banco de México, pues para que escuchara al presidente de la República. Ese es el comentario que le hago a Zacarías de Aristegui. José Franco, lo que comenta Gerardo Segura y Tere Moreno, la desaparición de los órganos autónomos es un tema de la agenda pública, no de la agenda legislativa. No tenemos hasta este momento una versión técnica, un documento que nos diga ellos. Son trascendidos, que seguramente se han comentado. Hasta que tengamos la reunión plenaria nosotros, bajo el liderazgo y la coordinación del senador Ricardo Monreal, yo no puedo más que dar mi opinión. Y mi opinión es que el INE no debe desaparecer. Esa es mi opinión. Que puede haber modificaciones como la modificación a la ley del Banco de México. Para eso son las leyes, para eso es el marco normativo, para modificarlo y perfeccionarlo, mejorarlo al servicio de los mexicanos. Así es que esas son mis respuestas a las preguntas que nos hacen. Gracias, senador. Tengo un par de preguntas. Manuel Ponce de León pregunta, a nivel local se construye una campaña mediática para criminalizar las intenciones políticas del senador. ¿Cree usted que los poblanos siguen creyendo en esos medios que en administraciones pasadas fueron cómplices del gobernante en turno? Eso pregunta Manuel Ponce de León. Blanca Hilda pregunta que en el tema de los azúcares añadidos, ¿cuántas empresas se han amparado? Que si ya tenemos algún dato. Y finalmente, Carlos Cosat de MTP Noticias, él va a hacer una pregunta directa. Adelante, Carlos, por favor. Gracias, Juan Manuel, senador. Buenas tardes. Carlos. Hace unos instantes usted aceptó que en 30 años conoce a muchos poblanos, entre ellos los líderes de mercados centrales de abastos. Uno de ellos era Cristian N., mejor conocido como El Grillo, quien ese entonces era el líder del mercado Morelos. Preguntarle cuándo fue la primera vez que usted tuvo contacto con este personaje y si es por esta razón que lo invitó usted a sus mítines en 2019 durante la elección extraordinaria. Y en otro tema, preguntarle, usted como presidente de la Comisión de Hacienda, tiene contacto con Santiago Nieto, quien es el director
de la Unidad de Investigación Financiera. En este sentido, preguntarle si existen cuentas congeladas al rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Alfonso Esparza Ortiz, por los diferentes delitos de los que ha sido señalado por la misma Auditoría Superior del Estado, como lo son el lavado de dinero y una posible asociación delictuosa. Gracias. Gracias. Adelante, senador, serían las 3 preguntas, intervenciones que tenemos. Muchas gracias. Comenta Blanca Hilda sobre los azúcares añadidos. No sabemos, no tenemos ahorita esa referencia. Hay órganos que se encargan de revisar si hay amparos, pero lo importante es cuidar la salud de los mexicanos. La muerte de 500 millones de mexicanos al año por el abuso en el consumo, por la adicción a los azúcares, que no son azúcares, repito, no azúcar de caña. Hay que distinguir los endulcorantes del azúcar de caña y en eso también estoy trabajando en una iniciativa. No hay en este momento un referente, pero me llevo también esto de tarea para investigar, Blanca Hilda, y poderme comunicar a través de José Manuel con la información que yo tenga a la mano. Manuel Ponce de León, mira, la pretensión de criminalizar la protesta social siempre ha sido una tentación del poder en general, lo aclaro para que no se piense como un mensaje dirigido a la persona. Como yo escucho todos los días las ruedas de prensa del presidente y del gobernador y del coordinador, el senador Monreal, hoy escuché porque le preguntaba a un medio sobre esta pregunta exactamente, si él creía que había un vínculo entre este personaje y tu servidor, y el gobernador dijo que no, si es que él no creía y que él no pretendía ni era el propósito del gobierno hacer ningún tipo de vínculo y que las autoridades tendrían que investigar. Entonces, yo espero que no, confío y creo en que no se tiene que regresar al pasado. En el gobierno del PAN se utilizaba la fiscalía para armar expedientes, se contrataban a personajes de Chiapas. Yo tengo ahí el dato de un personaje de Chiapas que me está investigando y yo también lo estoy investigando a él, por eso le mando mis saludos respetuosos, y que él es el que se encarga, este personaje de Chiapas, es el que se encarga de hacer los expedientes de la fiscalía. Y en la época del PAN gobierno, en Puebla, el gobierno del PAN armaba expedientes para eliminar a sus contrincantes. Pero eso es el pasado. Yo la verdad no creo que suceda en este momento. El gobernador Luis Miguel Barbosa es un hombre profesional de la política y que está combatiendo la corrupción, y yo estoy seguro que como abogado de profesión conoce los derechos políticos y los humanos de todos los poblanos a los que sirve con mucha pasión. Y en el caso, Carlos Cosat de MTP, Carlos. MTP Noticias. Gracias, Carlos. No puedo revelarte los comentarios que tengo con Santiago Nieto. No lo puedo hacer porque con Santiago Nieto tenemos una relación institucional y sería violentar los procedimientos legales que la Fiscalía tiene para cada caso. Es un tema que a ellos les compete. Mi relación con él es para revisar las iniciativas, las leyes, las modificaciones, los marcos normativos que tienen que ver con todo este marco de leyes para el combate a la corrupción y el lavado de dinero. Y lo hago permanentemente. Es un extraordinario funcionario público que está enfrentando la corrupción que se enquistó en el poder político y en el poder público en nuestro país. También te quiero contestar con toda claridad, Carlos. Yo no soy el que invito a los mítines. Las campañas son públicas y te darás cuenta, las campañas que yo he hecho son caminando en las calles, visitando a las personas, acudiendo a los centros donde hay concentración poblacional, conozco los tianguis,
vengo de Izúcar de Matamoros, soy nativo de Izúcar de Matamoros, ahí hay tianguis muy importantes. Toda mi vida pública la he hecho en Acatzingo, en Huixcolotla, en Tepeaca. Hay tianguis, hay actividad comercial intensa, formal e informal. Por lo tanto, pues yo no soy, no tengo la información que podría tener las áreas de investigación o las fiscalías o las procuradurías para saber quién tiene una carta de antecedentes penales o no. No puedo, no te podría decir si tú o yo o cualquier otro personaje tenga a disposición el atlas delictivo del Estado. Esas son funciones y facultades de las fiscalías, de las procuradurías, de las autoridades que combaten la corrupción. El trato que yo he tenido con todo el mundo es así, informal. Yo no invito pues a alguien a un meeting, a un evento. Para eso hay un equipo. Imagínate si yo estuviera organizando los eventos, organizando las actividades. Esta convocatoria, yo no les invité a ninguno de ustedes. Para eso hay un equipo. En este caso, Brenda, para eso está Jorge y para eso está José Manuel, que los convocaron, que los invitaron. Así es que de esa misma forma, quien encabeza una actividad, lo que hace es cumplir con esa tarea. Pero te lo digo con toda claridad, Carlos, no tengo vínculos con personas que realizan actividades delictivas. Imagínate que me he pasado los últimos 15 años denunciando por lo menos la corrupción, el saqueo, el abuso del poder. Y si yo fuera un corrupto, ¿cómo voy a denunciar a los corruptos? Si yo fuera un delincuente, ¿cómo voy a denunciar a los delincuentes? Debo de tener calidad moral, debo de saber mis antecedentes, mi fama pública, debo de saber mi conducta, como para poderme atrever a denunciar a un delincuente. Por eso estoy muy tranquilo. Muy bien, muchas gracias. Tenemos una pregunta del Sol de México con Brenda, si lo permites. ¿Cómo no? Así es. Una disculpa, senador, muchas gracias. Rafa Ramírez del Sol de México quiere hacerle un par de preguntas, senador. Adelante, Rafa. Muchas gracias, Brenda. Saludos a todos. Senador, un gusto saludarlo. Oiga, preguntarle que nos pueda precisar con respecto a este anuncio de la agenda legislativa, con respecto a, pues, que el Senado va a apoyar la iniciativa que anuncia el presidente de la República en torno a la desaparición de los organismos autónomos. Bueno, pues nos llama mucho la atención, particularmente la eventual desaparición del INAI, dado que, bueno, pues se acaba de dar a conocer que el 80% de del presupuesto, bueno, de los recursos se están adjudicando de manera directa. Preguntarle, ¿cómo es que nace? ¿Esa es una orden del presidente que llega al Senado? ¿O cómo es que ya está contemplando Morena tomar en cuenta la propuesta de reforma del presidente? Yo entiendo que, como menciona, es un asunto de carácter público, pero ¿quién está ordenando esta introducción en la agenda? ¿Es el senador Ricardo Monreal? ¿A iniciativa de quién, no? Y bueno, pues, ¿para cuándo se estima que sea esto? Empieza el periodo el primero de febrero, y en cuánto tiempo estaríamos empezando a analizar esta situación. Y en segundo orden, preguntarle, senador, también se habla de una reforma en torno a grabar celulares y tabletas. Preguntarle si sería en el Senado de la República o sería en la Cámara de Diputados la reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor para crear este impuesto. Gracias, Rafa. Hasta este momento no tenemos conocimiento de este tema. Tú refieres con claridad que es una iniciativa presidencial sobre el tema
de los entes autónomos. Este es un tema que solo te puede responder la Junta de Coordinación Política, en este caso el senador Ricardo Monreal. En las charlas que yo he tenido con él, que tengo permanentemente, no he tenido ningún comentario en ese sentido. Seguramente en la reunión que tendremos en breve, la próxima semana o la que sigue, antes de iniciar el periodo ordinario, se abordarán los temas de la agenda legislativa. Hasta entonces, Rafa, sabremos si ya se presentó o no, o si solo es un trascendido. Desde luego que yo estaré atento para que en la parte que nos corresponda a nosotros, en la Comisión de Hacienda y como senador de la República, pueda emitir mi opinión, que será desde luego una opinión consensada con el grupo parlamentario de Morena. Pero hasta ahora no tenemos ninguna comunicación oficial por parte de la Junta de Coordinación Política, que es el órgano, ni de la mesa directiva. No tenemos ningún comunicado en ese sentido. Sobre el comentario que hace sobre grabar celulares y tabletas, tampoco, no hay ninguna información específica. Te aseguro, Rafa, que hoy giro instrucciones a mi secretario técnico, José Luis García Parra, para que investigue sobre ese tema de manera especial. Y te informo con mucho gusto, te informo, Rafa, que hay respecto al tema de los celulares y las tabletas, para no cometer una imprudencia o generar una opinión que no esté sustentada. Con mucho gusto, Rafa. Muchísimas gracias, senador. Muy bien, pues ya no tenemos más preguntas en este momento. Si alguien tiene algo, sería el instante. Si no, vamos cerrando, senador, por favor. Pues muchas gracias. Gracias a ustedes, amigas y amigos de los medios de comunicación nacionales y estatales. Gracias a mis paisanos de Puebla. Estoy atento siempre a la información con ustedes. Vamos a conocer esta información. Gracias, senador. Fue la rueda de prensa presidida por el presidente de la Comisión de Hacienda, el senador Alejandro Armenta Mier. Para algunas preguntas o datos, quedamos en enviarles a todos ustedes la presentación de la agenda legislativa. Va a ser vía WhatsApp. Más tarde nos ponemos en contacto y se los enviamos. Brenda, muchas gracias. Jorge, muchas gracias por su colaboración. Muchas gracias. A todos, buenas tardes.